Buenos días, chicos. El día de hoy en el curso de aritmética vamos a ver como tema diferencia simétrica de conjuntos. Vamos a ver un poco la comparación entre la diferencia y la diferencia simétrica. Muy bien, como fecha vamos a colocar jueves 30 de abril del 2020 y tema número 8, diferencia simétrica de conjuntos. Entonces vamos a ver una pequeña definición donde decimos que la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no a ambos. ¿Qué quiere decir no a ambos? Significa que no pertenecen a este conjunto los elementos comunes, la intersección entre ambos conjuntos. ¿Cuál es el símbolo que vamos a utilizar en la diferencia simétrica? Es este pequeño triangulito. Muy bien. La diferencia simétrica de los conjuntos A y B lo vamos a denotar. Coloco el nombre de los dos conjuntos y en el centro mi simbolito de triangulito, que voy a leer de la siguiente manera. A, diferencia simétrica con el conjunto B. La notación que vamos a encontrar es la siguiente. A, diferencia simétrica B, va a estar dado por al conjunto A voy a quitarle el conjunto B, o sea, la diferencia de A menos B, y lo voy a unir con la diferencia del conjunto B menos A. Entonces, esta notación nos va a servir para desarrollar los ejercicios. Vamos a ver a continuación una explicación de cómo los vamos a resolver. Se define también, recordemos, mediante los diagramas de Venn-Euler. Por ejemplo, yo tengo mi conjunto A cuyos elementos son 1, 3, 5, 6 y B cuyos elementos son 3, 5, 7. Entonces voy a observar qué características puede tener cada conjunto, si comparten elementos comunes, si no los comparten, ¿qué podemos observar? Muy bien, que tenemos elementos comunes. ¿Quién son en este caso? El número 3 y el número 5. Excelente. Vamos a la solución del ejercicio. Tengo la notación que vimos anteriormente, que la diferencia simétrica está dado por A menos B unido con B menos A. Entonces, A menos B, ¿quiénes serían los elementos? Los que me quedaron, los no comunes, los que no se repiten. 1, 6. ¿Y quiénes vendría a ser B menos A? Muy bien, el elemento que me quedó solo, el que no se está repitiendo, sería 7. Entonces, vamos a reemplazar dentro de la formulita que hemos hecho, que la diferencia simétrica estaría dado por 1, 6 unido con el elemento 7. La diferencia simétrica serían los tres elementos, 1, 6, 7. Es decir, hemos colocado tanto de A 1, 6 y tanto de B menos los elementos que se están repitiendo. Entonces, la diferencia simétrica son los elementos que quedan en ambos conjuntos, los elementos no comunes, los que no se repiten. Gráficamente, tendría de la siguiente manera. El conjunto A, el conjunto B. Que no voy a colorear la intersección, porque la intersección no está dentro de la diferencia simétrica. ¿Cuál es el elemento que pertenece a la intersección en este caso del ejemplo anterior? El número 3 y el número 5 eran los elementos que se estaban repitiendo, los elementos comunes. ¿Quiénes no se repetían en A? Muy bien, el número 1, el número 6. ¿Y quiénes no se repetían en B? El número 7. Entonces, ¿qué voy a colorear en la diferencia simétrica? Solo A y solo B. Los elementos que no se repiten. 1, 6 y 7.
Entonces, de esa manera hemos hallado la diferencia simétrica de A menor, diferencia simétrica de A y B. Muy bien. En la representación gráfica vamos a ver tres casos. Cuando tienen elementos comunes. A, diferencia simétrica B. Cuando hay elementos comunes, como el caso anterior, simplemente voy a colorear solo A y solo B, sin tocar la intersección. Por ejemplo, sean los conjuntos, tengo el conjunto B, cuyos elementos son 4, 5, 6, 7, y el conjunto C, cuyos elementos son 1, 6, y voy a determinar B, diferencia simétrica C. B, diferencia simétrica C. Vamos a ver. ¿Elementos comunes? Muy bien, el número 6. Único elemento común. En mi gráfica, ¿dónde iría el número 6? Exacto, en el centro. Y en solo B, ¿qué elementos no se repiten? 4, 5, 7. Y en solo C, ¿qué elementos no se repiten? Muy bien, 1. Quiere decir que la diferencia simétrica va a estar dada por los elementos que no se repiten, chicos. 1, 4, 5, 7. Esa sería mi diferencia simétrica, los elementos que no se están repitiendo. Muy bien, ese es el primer caso que hemos visto. Vamos al siguiente caso. Cuando los elementos de un conjunto pertenecen a otro, es decir, cuando hay una inclusión. Y voy a observar que la diferencia simétrica va a estar dada simplemente solo por el conjunto A. Por ejemplo, sean los conjuntos A, cuyos elementos son x tal que x pertenece a los naturales, donde x es menor que 8, y el conjunto B, x tal que x pertenece a los naturales, donde x es menor que 8 y a la vez tiene que ser par. A ver, chicos, vamos a determinar A, diferencia simétrica B. Vamos a la solución. A, cuyos elementos van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, hasta el número 7. Porque me dijeron menores que 8. Entonces aquí lo estoy resolviendo por extensión. Del 0 hasta el 7. Y B, menores que 8 pero pares. A ver, ¿cuáles serían menores que 8 y pares? ¿Con qué número comienzo, chicos? Muy bien. 2, 4, 6. Menores que 8 y pares. 2, 4, 6. Muy bien, chicos. Recordemos que eran los números pares, aquellos que tienen mitad. Muy bien. ¿Qué elementos se repiten? 2, muy bien. 4 y el número 6. Excelente. En mi gráfica y también simbólicamente voy a representar a diferencia simétrica B. ¿Y quiénes voy a colocar? Los elementos, muy bien, que no se llegaron a repetir. 0, 1, 3, 5 y 7. Si me he dado cuenta, todo el conjunto B se repite dentro de A. Todo B está incluido en el conjunto A. Y gráficamente lo voy a hacer de la siguiente manera. En el conjunto B, todos los elementos que se repiten, por lo tanto no lo voy a sombrear. Voy a sombrear los elementos que no se repiten. Entonces coloco los elementos que se repiten, 2, 4, 6. Los elementos que no se repiten, 0, 1, 3, 5 y 7. Muy bien. Pasamos al siguiente caso. Y tenemos cuando no hay elementos comunes. Quiere decir, cuando hay conjuntos disjuntos. ¿Y qué pasa en la diferencia simétrica de conjuntos disjuntos? Exacto. Ambos, como no hay comunes, se van a colorear ambos conjuntos a la vez. Por ejemplo, sean los conjuntos
Tengo el conjunto R y tengo el conjunto S. Tengo mi gráfica y mis conjuntos me están dando por separado. Quiere decir que no comparten elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos del conjunto R? Si lo sacamos por extensión, tendríamos lo siguiente: 3, 6, 9 y 12. ¿Y cuáles serían los elementos del conjunto S? 5, 10, 15 y 20. ¿Hay algún elemento que se repite? ¿Hay algún elemento común? No lo hay, ¿verdad, chicos? Entonces, la diferencia simétrica estaría dada por ambos elementos de los dos conjuntos. Yo los he ordenado. Si tú quieres, puedes empezar con los de R y luego con los de S. Pero yo he colocado ordenándolos: 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 20. De manera que la diferencia simétrica está dada por ambos conjuntos, porque recordemos que la diferencia simétrica son los elementos que no se repiten. Y aquí no hay ningún elemento que se repita. Por eso los tengo que colocar todos. Muy bien, chicos. Ya hemos visto los 3 casos fundamentales que te van a ayudar a resolver tus ejercicios que te he colocado en tu hojita de aplicación. Recordamos que el video simplemente lo vas a visualizar cuantas veces tú lo creas necesario para resolver tus ejercicios y lo envías a mi correo electrónico. Por favor, no excederse del tiempo porque influye en tu calificación. Muchas gracias, chicos.